Bienvenidos a Entre Uvas y Aceitunas, el podcast de la Universidad de Valladolid sobre alimentación saludable. Un espacio llevado por alumnos del grado en Nutrición Humana y Dietética, donde encontrarás información práctica y basada en la ciencia para mejorar tu alimentación. Hola, buenas. Somos Ismael Sanz, Lucía Cifuentes y Silvia Venero. Y hoy vamos a hablar de un tema que cada vez interesa más y que podemos considerar que está en auge, el vegetarianismo. ¿Es una moda, una decisión ética o una apuesta por la salud? Lo cierto es que no es algo que sea una novedad o invención de la edad contemporánea. Existen registros desde la antigua Grecia, siendo Pitágoras una figura muy destacada entre quienes defendían este tipo de patrones alimentarios. Por eso se denomina en ocasiones dieta pitagórica. Efectivamente, y no se queda ahí. Se sabe que nuestros antepasados fueron prácticamente vegetarianos, dado las similitudes que tenemos con animales herbívoros que nos diferencian de los carnívoros, como por ejemplo los dientes planos, anchos y mandíbulas más móviles, al igual que los intestinos largos, mientras que los animales carnívoros tienen intestinos mucho más cortos. Pero al final acabamos convirtiéndonos en cazadores. Puede que alguno de nuestros antepasados probara por accidente carne de mamut y decidió no volver a comer semillas. Puede que tengas razón. Volviendo a las antiguas civilizaciones, que las personas decidieran realizar una dieta basada en alimentos de origen vegetal estaba muy relacionado con la religión y con la creencia de que abstenerse de consumir carne facilitaría la reencarnación. Eso fue con las religiones orientales y las creencias antiguas. Ya durante la era cristiana ese pensamiento perdió fuerza, hasta que llegó Darwin y puso su teoría de evolución sobre la mesa, y puso en jaque la idea de la Iglesia de que los animales no tienen alma y que solo sirven para servir a los humanos. Y a día de hoy, que es cuando más datos tenemos al respecto, sabemos que Asia es el continente con mayor prevalencia de dieta vegetariana, con un 19% de la población, y más concretamente la India es el país con prevalencia más alta del mundo, con casi el 40% de su población, muy influenciado por la religión y sus creencias, claro. Vamos a tener que montar una frutería allí, nos saldría bastante rentable. Oye, pero después de estas pinceladas tan bonitas de la historia del vegetarianismo, ¿no creéis que tendríamos que explicar un poco en qué consiste y los diferentes tipos que hay? Pues sí, porque además no consiste solamente en no comer carne y ya. No son pocas las diferentes vertientes de la alimentación plant-based que existen. Perdón mi inglés. Tenemos, en primer lugar, a los veganos, que podríamos considerarlo de alguna manera la versión más extrema, ya que no toman absolutamente nada de origen animal, ni siquiera miel. Luego tendríamos los que sí que toman miel, cuya alimentación se le denomina api-vegetariana. Los que aparte de miel también toman leche serían los lacto-vegetarianos. Y los más permisivos, los ovo-lácteo-vegetarianos, que incluyen también huevos en su dieta. Y aparte de ellos, también tenemos a los crudívoros, que solo comen productos crudos o que no se han calentado por encima de una determinada temperatura. Los crudiveganos, que solo consumen alimentos vegetales crudos. Los granivorianos, que por su nombre se intuye solo comen alimentos en grano. Los frugívoros, cuya alimentación se basa en frutas, frutos secos y semillas. Y los semivegetarianos, que comen la menor cantidad de carne posible. Y es por donde suelen empezar las personas vegetarianas. En efecto, y también hay que comentar los flexiterianos, cuya alimentación es vegetariana pero hacen la excepción en eventos sociales y comen productos de origen animal. Lucía, te estás olvidando de una. No me digas, ¿de cuál? De la dieta macrobiótica. Anda, es verdad. Pues sí, y esta es una dieta interesante y curiosa. Aunque más que una dieta, es un enfoque alimenticio y de vida que combina principios nutricionales con una filosofía de equilibrio físico, mental y espiritual. Proviene del Zen y de la medicina tradicional china. Y para no extenderme mucho, tiene dos principios básicos, el yin y el yang. Los alimentos se clasifican según su energía y la dieta busca mantener un balance entre ambos. Después, prioriza el consumo de productos locales y de temporada y la simplicidad, evitando la industrialización. Por otra parte, este concepto también quiere atraer la atención sobre el hecho de que tal y como cuando se bebe demasiado alcohol, el pensamiento o el juicio se modifica. Cualquier sustancia introducida en el organismo haría lo mismo, considerando que el consumo habitual de determinados alimentos es lo que ocasiona la angustia, la agresividad, mientras que el consumo de otros agudiza el ingenio y la concentración. Pues puede que coma demasiados alimentos yin, porque últimamente se me olvidan muchas cosas. Pues tendrías que valorarlo, sí. Ahora que ya sabemos todos los tipos de alimentación vegetariana que hay, antes de comentar los pros y los contras de este tipo de dietas, debemos de tener una idea clara.
Estas dietas, al igual que cualquier otra, si no están bien planificadas, no van a ser nunca saludables y no nos van a dar lo que nuestro cuerpo necesita. Y bueno, sabemos que cada vez más gente adopta este tipo de alimentaciones, sin embargo no todo el mundo tiene los mismos motivos para ello, ¿verdad? Así es, la mayoría de gente adopta el cambio porque considera que es lo mejor para su salud, otras por preocupación sobre el medio ambiente o por empatía hacia los animales. Tras poner en contexto, tenemos ahora que hablar sobre los beneficios que conlleva realizar este tipo de alimentación. Pues sí, porque si tenemos en cuenta que una alimentación normal omnívora es muy importante que contenga una cantidad abundante y adecuada de verduras, frutas y hortalizas, debido a su aporte nutricional y sus beneficios, es lógico pensar que una dieta basada únicamente en ellos será aún más saludable. Claro, porque la evidencia científica sobre este tema es bastante abundante, ya que sabemos, por poner un ejemplo, que la prevalencia de diabetes en vegetarianos es prácticamente 2 veces inferior a la de las dietas omnívoras. Incluso sabemos que una dieta vegetariana bien planteada puede tener cierta relevancia en la prevención y mejora de síntomas en enfermedades, como la artritis reumatoide o la esclerosis múltiple. Aunque todavía hace falta bastante estudio al respecto, los resultados a priori son prometedores. Es que es importante tener en cuenta eso, el impacto en la salud, ya que como hemos comentado antes, la mayoría de las personas que adoptan este tipo de dietas es con afán de mejorar su salud. Entonces, a grandes rasgos, ¿cuáles serían los beneficios que supondría llevar una dieta vegetariana? Bien planteada, por supuesto. Pues nos ayudaría a tener unos niveles de colesterol en sangre más bajos, y con ello se influiría en que hubiera una menor prevalencia de enfermedades cardiovasculares e hipertensión arterial. Tendremos un menor IMC, o mejor dicho, un IMC adecuado. Bueno, y para los que no conozcan lo que es el IMC o índice de masa corporal, es una medida que relaciona tu peso y tu altura para saber si tienes un peso adecuado. Pero eso tiene matices, ya que el IMC en una persona muy musculada puede ser muy alto y en la clasificación correspondiente supondría asociar a esa persona con una situación de obesidad. Tienes razón, pues digamos mejor que nos ayudaría a reducir la grasa corporal. Y ya, si lo acompañásemos con ejercicio, sería la monda. Y hay algo también muy importante sobre lo que también influye, que es en la microbiota. Esta es básicamente el conjunto de bacterias que tenemos en nuestro intestino, que son completamente beneficiosas y fundamentales para una buena digestión, entre otros beneficios. Y una dieta basada en plantas puede beneficiar a la diversidad de estas bacterias. Así es, porque un perfil bacteriano adecuado es favorable para nuestra salud, como has dicho, porque cuando por circunstancias, como una dieta inadecuada, tenemos una microbiota alterada, que es a lo que denominamos disbiosis, supondrá diversos problemas a nivel intestinal y sistémico. Y si pensamos en las personas que adquieren este hábito alimentario con motivo del impacto medioambiental, en general, las dietas basadas en plantas son más sostenibles que las basadas en alimentos animales, ya que requieren menos recursos para la producción de alimentos. ¿Y cómo de diferente entre ambas podrías decir que es el impacto? Pues la verdad es que los datos no me los sé de memoria, me los he tenido que apuntar. Y concretamente se estima que una dieta omnívora supone 3 veces más agua, 2,5 veces más energía y 13 veces más fertilizantes que una dieta vegetariana. Bien leído. Efectivamente la diferencia es bastante importante. Ahora habría que comentar los contras de este tipo de alimentación, o mejor dicho, los contras de no llevar a cabo esta alimentación de una forma adecuada, porque no se basa únicamente en no comer carne y ya está. Efectivamente, los alimentos de origen vegetal tienen menor concentración y biodisponibilidad de nutrientes esenciales y energía que los alimentos de origen animal. Y para quien no lo sepa, un nutriente esencial es aquel que nuestro cuerpo no es capaz de sintetizar él mismo. Solamente lo podemos obtener de la dieta, porque sí, nuestro cuerpo es capaz de fabricar determinados nutrientes a partir de otros. Claro, y todo ello nos puede suponer tener deficiencias nutricionales, que tendremos que evitar diseñando bien estas dietas. Teniendo especial cuidado en situaciones en las que las necesidades de nutrientes están aumentadas, como puede ser en niños en época de crecimiento o mujeres en periodo de embarazo o de lactancia. El primer nutriente con el que debemos de tener cuidado son con las tan queridas proteínas. Los vegetales sí que contienen proteínas, pero son incompletas. ¿Qué significa esto? Pues que las proteínas están formadas por pequeñas moléculas llamadas aminoácidos, de los cuales hay diferentes tipos, y los necesitamos a todos. Y las proteínas de las plantas no contienen todos los aminoácidos por sí mismas. Así es, haría falta combinar bien los diferentes alimentos vegetales, ya que por ejemplo, los aminoácidos que le faltan a las legumbres les sobran a los cereales. Y encima, hay que tener en cuenta que los alimentos de origen vegetal contienen fibra y unas sustancias denominadas antinutrientes. Y esto supone que las proteínas sean menos digeribles y que, además de las proteínas, hay otros nutrientes de los que ahora hablaremos cuya absorción se verá reducida,
como son el hierro, el zinc, el yodo y el calcio. ¿Y qué podemos hacer para evitar esta reducción de la absorción? Pues un buen remojo y cocción, porque así aumentaremos la digestibilidad de las proteínas y eliminaremos parte de la fibra y estos antinutrientes. Pero aún con ese truquito tenemos que establecer un requerimiento de proteínas más alto en vegetarianos que en población general. Si lo normal es 0,8 gramos de proteínas por kilogramo de peso, para personas vegetarianas hablaríamos en torno a 1 o 1,2 gramos. Y si queréis saber fuentes proteicas vegetales que sean fuertes o que contengan una cantidad decente de proteínas, podemos pensar en todo tipo de legumbres, la soja y sus derivados, que está bastante en auge. Y no nos olvidamos de los lactovegetarianos y los ovolactovegetarianos, porque en estos casos no habrá este problema, ya que tendrían con los lácteos y el huevo el aporte adecuado de proteína. Seguro que habéis oído hablar del omega 3, que es un tipo de grasa cuya fuente principal es el pescado. Y claro, en este tipo de alimentación carecemos del consumo de pescado, entonces habrá que buscar otras fuentes. Pues simplemente con el consumo de un puñado de nueces o una cucharada de chía en alguna elaboración culinaria nos serviría para cubrir las necesidades de este nutriente. Luego, otros nutrientes con los que debemos tener cuidado por riesgo de déficit son el hierro, el zinc, el yodo y el calcio. Un hecho interesante es que el hierro y el calcio pueden perjudicarse mutuamente en cuanto a la absorción, ya que compiten entre sí, por lo que habrá que separar su consumo. Por ejemplo, de legumbres, verduras de hojas verdes o frutos secos, que son ricos en hierro, de la leche, en caso de ser ovolácteo, y si no del tofu, que es muy buena fuente de calcio también. Otro truco para mejorar la absorción del hierro y también la del zinc es juntar el consumo de alimentos ricos en ambos, como los que acaba de decir Silvia, con alguna fruta cítrica, ya que estas contienen vitamina C y esta potencia la absorción de ambos minerales. Y son muy importantes estas recomendaciones, ya que la biodisponibilidad del hierro, o mejor dicho, la capacidad que tenemos de absorber el hierro de los vegetales, hace que se necesitase consumir el doble que en una dieta omnívora. Con el yodo, si somos ovolactovegetarianos, no tendríamos ningún problema. Pero si no es el caso, la mejor manera de obtenerlo es por medio de la sal yodada. Tiene prácticamente el mismo precio que la sal normal y es mejor alternativa que las aguas, ya que estas tienen demasiado yodo y pueden ocasionar problemas en la población europea. En cuanto al calcio, aparte de tener en cuenta lo comentado anteriormente respecto del hierro, sería recomendable el consumo de alimentos enriquecidos en vitamina D, ya que favorecen la absorción del calcio. Claro, los lactovegetarianos no tendrán problema porque el calcio de mayor biodisponibilidad y cantidad lo tenemos de los lácteos. Y el último nutriente, y no por eso menos importante, del que tenemos que preocuparnos es la vitamina B12. Los productos vegetales prácticamente no contienen vitamina B12, ya que es una vitamina fundamentalmente de origen animal, por lo que las personas veganas tendrán que tomar alimentos enriquecidos en la misma como soja, bebidas de arroz, análogos de la carne, etc. Y como el resto de nutrientes comentados, si por alguna circunstancia no se llegan a cubrir con la dieta a pesar de planearla correctamente, se plantearía una suplementación, pero como última opción. Ahora, habiendo comentado todo esto, para ir finalizando, quiero plantear dos preguntas que seguramente tengan en mente nuestros oyentes. ¿Una dieta vegetariana es saludable para todas las edades? ¿Y qué pasa con los deportistas vegetarianos? Seré concisa. Cualquier persona puede llevar a cabo una dieta de estas características. Lo único que hay que hacer es un buen diseño de esta teniendo en cuenta todas las características de la persona en cuestión, es decir, individualizar. Y por tanto, un deportista también podría, individualizando, como he dicho, sus requerimientos y sus necesidades. Claro, porque puedes llevar a cabo una dieta vegetariana basada en harinas refinadas, aceites hidrogenados, jarabes, es decir, basarla en ultraprocesados vegetarianos y no tocar productos frescos. Pues claramente en este caso no obtendríamos ningún beneficio de los comentados anteriormente. Afortunadamente, para aquellas personas vegetarianas y que les gusta mucho comer fuera de casa, al ser una alimentación bastante popularizada en nuestros días, cada vez son más los restaurantes que incluyen opciones vegetarianas en sus menús. Bueno, después de todo lo que hemos comentado, creo que queda claro que el vegetarianismo no es solo una moda pasajera, sino una forma de alimentación y de vida con una base histórica, cultural y científica muy sólida. Exacto. Tiene muchísimos beneficios para la salud y también para el planeta, pero como hemos repetido varias veces, la clave está en planificar bien la dieta. No basta con quitar la carne, ya que hay que sustituirla de manera inteligente para evitar déficits. Así que, al final no se trata de etiquetas, sino de ser conscientes de lo que ponemos en el plato. Y de elegir con información, no solo por modas. Esperamos que este episodio os haya servido para entender mejor el vegetarianismo.
y que quien se lo esté planteando se anime a dar pasos con cabeza y con conocimiento. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en Entre Uvas y Aceitunas, el podcast de la Universidad de Valladolid sobre alimentación saludable. Si te ha gustado, no olvides seguirnos y compartir. Nos escuchamos en el próximo episodio con más claves para mejorar tu alimentación. ¡Hasta la próxima!